¿Qué tenemos, Pablo? Bueno, vamos a hablar, ayer hacíamos referencia a lo que había dicho Cristina Fernández sobre lo que había sido la estrategia electoral, sí, pero sobre todo hicimos hincapié en un punto. Lo que habían sido los discursos, los principios que planteaba Cristina Fernández como plataforma electoral para la propuesta que debía formular ahora Unidos por la Patria, pensando en las elecciones de agosto y en las de octubre. Y nos hacíamos esta pregunta: ¿Massa representa ese ideario que Cristina formuló fundamentalmente en varios discursos, pero fundamentalmente en el del 25 de mayo, donde lo tenía Aguado a su lado y todo parece prevenir o prever de que iba a ser el candidato? ¿O Massa es la representación de lo que nosotros conocemos de Massa durante mucho tiempo? Alguien más relacionado con el centro o con el centro derecha, con muy buenos vínculos con los Estados Unidos, con la embajada de los Estados Unidos, alguien que no viene de los sectores más ortodoxos, de hecho ha sido crítico de muchas políticas del kirchnerismo, aún cuando en algún momento fue ministro del Interior y jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Pero, ¿cuál es la representación de Massa desde lo económico? También uno puede, porque ocurre sistemáticamente en la política, que se sostiene un discurso, después se sostiene otro y después, sí, bueno, hay una readaptación no solamente de espacios políticos. A ver, pensemos que... Bueno, pero sí, a ver, discúlpame, no, estaba pensando y repensando el tema del contexto, ¿no? Que lo remarcó Cristina Fernández de Kirchner. Por ahí tiene algo que ver con eso. Bueno, por eso, porque, a ver, voy a dar un ejemplo entre muchos, ¿no? Pichetto fue el bastión que tuvo Cristina Fernández en el Congreso para defender la 125. Miren el lugar que tiene Pichetto hoy, ¿no? Lustó fue el creador de la 125. Miren el lugar donde está Lustó hoy. Digo... Sí, en la política encasillarlo y que de un principio a un final estén en el mismo andarivel es muy difícil. Es difícil. Ahora, también es complejo cuando vos transitaste, Massa viene de la UCD, cuando vos transitaste todo ese proceso, llegar a un lugar distinto. Pero bueno, también es cierto que Massa hoy no es solo la representación de Massa, por lo menos no ahora, habrá que ver cuando esté en el gobierno. Cuando esté en el gobierno veremos si hay un masismo que excluye todo. Ha ocurrido. Cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, llega con el respaldo de Duhalde. Sí, pero cuando asume, dijo chau Duhalde. Y con un 20% de votos. Y con un 20% de votos. Pero digo, llega, porque Néstor Kirchner era un absoluto desconocido, llega con los votos de Duhalde, del peronismo porteño, bonaerense, perdón. Y cuando llega al poder, ¿qué dijo chau Duhalde? Construyó su propio espacio de poder. Habrá que ver qué sucede con Sergio Massa. Pero Massa está en un espacio donde articular un discurso que no tenga por lo menos 3 o 4 ejes. A ver, me planteo renegociar con el fondo pensando en que hay que terminar con esa dependencia del Fondo Monetario Internacional, un crecimiento productivo que apueste a la economía interna, y un tercer eje, tratar de recuperar los salarios. Si no están esos 3 ejes, uno dice, bueno, va a ser complicado, ¿no? Que logre un consenso. Ahora, Massa llega a ese lugar, no solo, más allá de que Cristina ayer se ostentó todo ese proceso, imaginemos que, porque la desconocemos, tenemos que confiar, o en todo caso apelar, no es el término confiar, sino apelar a lo que los dirigentes dicen como descripción, ¿no? Bueno, imaginemos que esa fue la organización interna para llevar a Massa como candidato. Lo que sí está claro es que Massa tiene el respaldo de los gobernadores. Sí, eso sí. La CGT fue la primera que dijo tiene que ser Massa, por lo menos este triunvirato, ¿no? Sí, lista de unidad y Massa. Lista de unidad y Massa. Hay un sector empresario que ve con muy buenos ojos que sea Massa el candidato y no Guado de Pedro en el oficialismo, lo que se denomina el Círculo Rojo y todo lo que usted quiera. Massa tenía un mejor vínculo con el campo que otros dirigentes del Frente de Todos. Sí. Ha tenido... de hecho, ha dado respuestas al campo que ningún otro dirigente lo tuvo. Y ahora que mencionás esto, lo dijo Bailo ayer, lo dijo Massa también, el tema de las retenciones ya comienzan a estar mirados, ¿no? Dijo, bueno, vamos a verlo, vamos a rever este esquema de retenciones. Bailo ayer y Massa antes de ayer. Bueno, ahí, por eso decimos, no parece haber un sector que hoy confronte con Massa, tampoco el Fondo Monetario, y tampoco es visto en malos términos por quienes hoy aparecen como 2 referencias necesarias
en esta discusión. Por un lado, el presidente Alberto Fernández, más allá de lo que suceda con la figura política de Fernández, que ayer dijo, este es el próximo presidente de la Argentina, y lo citó particularmente a Massa, y la propia Cristina Fernández, ¿no? Que al lado de él le manifestó su respaldo. Bueno, en ese marco, ¿qué dijo Massa? Ayer estuvo en La Rural. En La Rural, digo, marco el escenario porque es importante. ¿Dónde hizo estas declaraciones Massa? Y Massa parece contenerse en un discurso que está más relacionado ahora con lo que ha planteado Cristina Fernández. Después se verá, ¿no? Porque hay una historia y habrá un futuro. Pero en ese marco, dijo algo que el kirchnerismo plantea fuertemente porque es una frase de Néstor Kirchner. Esto es, cualquier medida política es con la gente adentro. Si no es con la gente adentro, ayer Massa que dijo, si vos haces un ajuste brutal y la gente la tenés en la calle, ese ajuste tiene un tramo muy corto. ¿Cuál es? Y la debilidad política. ¿Cuánto tiempo puede sostener ese esquema, no? Hasta ahora la Argentina ha demostrado que eso no se sostiene mucho o que en algún momento hace eclosión. Bueno, entonces se habló con la gente adentro. ¿Qué dice? Hay que generar los dólares necesarios para pagarle al fondo y no volver nunca más. Esta es la primera definición fuerte porque digo, insisto, lo dijo en La Rural y lo dice en este momento, cuando todavía está negociando con el fondo y hay un acuerdo que tiene que venir. Yo te digo que hay una parte más extrema, que no es la que está representada en Unión por la Patria, o si lo está en un espectro mucho más pequeño, dice, bueno, pero dice que hay que pagarle al fondo. Bueno, en eso está claro, al fondo hay que pagarle. Es que la oportunidad de no pagarle al fondo estuvo al comienzo de la gestión de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández decía, vamos a ir, porque él dijo que vamos a investigar la deuda. Claro, bueno, la invalidamos porque es anticonstitucional. Bueno, entonces si Alberto Fernández hubiera tomado esta decisión, bueno, no le pagamos al fondo, vamos a investigar y vamos a ir a buscar a los culpables, ese hubiera sido un escenario. Digo esto y remarco, hay que pagarle al fondo porque recordemos que el acuerdo con el fondo se aprobó sin el voto del kirchnerismo. Bueno, claro, pero también es cierto que para que se alcanzara ese acuerdo con el fondo pasaron 2 años. Sí. Es decir, el kirchnerismo no dijo no pagarle al fondo, dijo este acuerdo con el fondo no. Es decir, otro acuerdo con el fondo. Porque si no, la única alternativa era frenar esa situación, considerar ilegal a la deuda e investigarla. Eso ese tiempo ya pasó. Esa fue la oportunidad perdida. Digo, ahora ya se habla, bueno, juntemos la plata, le paguemos y después vemos. Bueno, o cómo le pagamos. ¿No? La discusión que se viene es, ¿cómo le pagas para que la Argentina pueda crecer? Y una vez que terminás de pagar, como ocurrió con Néstor Kirchner, se acabó la historia. Acá viene la parte de cómo, ¿no? Bueno, Massa participó de la convención anual de la Argentina de la construcción, en La Rural, lo que decíamos. En las próximas 2 horas se va a conocer cómo es el programa para los próximos 6 meses. Es decir, acá lo que va a haber es un acuerdo para llegar a fin de año con el fondo, ¿no? Para que haya un desembolso, para que la Argentina no entre en default, porque los dólares no están. Por lo cual, lo que dice es, llegamos a fin de año. Ahora, el acuerdo de fondo, el acuerdo sustancioso, el acuerdo que barre con lo que ha sucedido con el pacto de Guzmán y Alberto Fernández, lo va a hacer el próximo gobierno. No va a hacerlo Massa. No tiene margen para hacerlo Massa. Lo que va a hacer es un acuerdo de 6 meses. Consultado sobre por qué decidió ser candidato, Massa señaló que hubo una decisión de sintetizar una coalición con actores que representamos diversidad de pensamientos. Acá hay una cuestión clave, ¿no? Hay que ver en estos contrastes qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero frente a la discusión de modelo de país ponemos 4 o 5 valores centrales de lo que pretendemos representar. Esta es la clave de lo que viene, ¿no? Es evidente que Massa no es Cristina, que dentro de los gobernadores también hay mucha heterogeneidad, que hoy el peronismo es una... A lo mejor toda la historia lo fue, ¿no? Pero digo, hoy es un escenario en el que aparecen derecha, centroderecha y izquierda buscando cómo acomodarse. Es amplio, dijo el general Perón. Es amplio, efectivamente. Bueno, en ese escenario lo que plantean es por lo menos 4 o 5 ejes, como para que eso se sintetice en una cuestión que no termina siendo eclosión a los 2 meses en el caso de que Massa sea electo presidente. Pero vamos a ver más detalles. Vamos a ver acá. El país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro. Esto que decíamos, esta frase que en algún momento dijo Néstor Kirchner y que Massa lo señaló como una cuestión central, ¿no? Sí. Y acá me parece que está la clave. ¿Por qué? Porque hoy tenés un modelo económico que deja a muchos argentinos afuera.
tenés un modelo económico con una rentabilidad extraordinaria para algunos poderes concentrados, algunas empresas, y una mayoría que la viene peleando con no llegando a fin de mes. Por lo cual, si vos tenés un modelo económico que excluye, que concentra la participación, bueno, en algún momento eso explota, hace eclosión, bueno, habrá que ver cómo. Pero como principio Massa dijo esto, ¿no? Que con la gente adentro. Vamos a ver más detalles. Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo y empezar de cero, ¿no? Esto supone que a la gente que sacás la mandaste a la calle. Este es un país con cimientos sólidos por los recursos humanos, naturales e industriales que tenemos. El desafío es tratar de reparar y reconstruir con la gente adentro. Es decir, lo que plantea Massa es que esto de hacer lo mismo en corto plazo que plantea, por ejemplo, Bullrich, que había hecho Macri, dice Bullrich. Ni que hablar Milei. Ni hablar Milei. Bueno, ¿esto qué hace? Y bueno, te va a quedar una gran cantidad de gente excluida. Utilizó la metáfora en la construcción, estaba allí en la Cámara de la Construcción, de derribar una casa o de ir arreglando la casa, ¿no? Claro. Bueno, si vos derribás la casa, va a haber mucha gente que va a poder pagar un hotel y mucha gente que va a quedar afuera, que va a quedar en la calle. Bueno, ¿cómo haces para contener socialmente esa circunstancia? Porque un ajuste brutal es mucha gente que la va a pasar mal. Massa aseguró que para los próximos meses nos espera cumplir el mayor nivel de inversión comprometido con el Ministerio de Obras Públicas. Dijo, a ver, y esto me parece que tiene más un tono electoral más allá de la cuestión laboral y económica. Lo que planteó Massa es que no va a haber ajuste en la obra pública, porque estaba frente a la gente de la construcción, ¿no? que era a quien le habla. Que es la que tracciona, la obra pública es lo que más tracciona la construcción. Efectivamente. Bueno, dijo que no va a haber un ajuste en la obra pública, más allá de que el ajuste va a continuar, porque es lo que le va a pedir el fondo. A ver, dice, Massa resaltó que en materia de actividad económica la sequía se llevó 20.000 millones de dólares. Sí. Pero igual el nivel Producto Bruto se sostuvo en el primer trimestre. Se sostuvo creciendo ahí, chiquitito. Si nosotros lo comparamos con el crecimiento de 6 puntos que tuvimos el año pasado, es evidente que subir un punto y algo, es cierto, no se ha caído en la recesión que muchos temían, pero tampoco se alcanzaron los números que o por lo menos había en el primer semestre del año pasado. Sin embargo, en un tono más optimista dijo, se perdieron 20.000 millones de dólares, ¿no? Dijo, después de las épocas de vacas flacas, vienen las vacas gordas. Y los pronósticos en el sector agropecuario para el año que viene son incluso mejores que los del 2022. Bueno, veremos. El 2022 había sido, hasta que vino la sequía, sobre todo en el primer semestre, una muy buena cosecha. Bueno, se mostró optimista en ese sentido Sergio Massa. Ha marcado acá me parece una escenografía que clarifica un poco lo que viene. El discurso de Cristina Fernández del 25 de mayo no es Massa. Y Massa no va a ser la representación de ese discurso. Ese discurso quedó en el 2015. No estuvo con Scioli, no porque Scioli era otra cosa, no fue Alberto. Y perdió, no fue Alberto, y no lo va a hacer Massa. Ahora, lo que sí intenta hacer Massa y lo que busca en Unidos por la Patria es que por lo menos haya 4 o 5 puntos que alcancen un consenso que le den de alguna manera identidad a ese proceso que comenzó a gestarse con su designación como candidato presidencial. Bueno, y hablando de la doble función, que la está estrenando, ¿no? Sí, en estos 2 primeros días empezó a estrenar la doble función de precandidato y ministro de Economía. La va a sostener, le dijo al fondo que la va a sostener, al menos hasta las PASO, va a seguir siendo el ministro de Economía en función y que su campaña va a ser la gestión. Bueno, los números económicos de ahora en más comienzan a ser importantísimos en la campaña de Sergio Massa. Efectivamente. Bueno, un dato es que se prevé en los datos de julio que habría es un error decir que va a bajar la inflación. Bueno, la inflación no va a bajar, pero que se va a desacelerar al menos un punto. Esa es la expectativa, con números altísimos. Claro. Yo creo que... Bueno, es lo que va a tener que mostrar Massa. Algunos números que hasta ahora, cuando uno asumió Massa, decía, bueno, si le dan los números va a ser el candidato a presidente. Los números no le dieron y es el candidato a presidente. Efectivamente, lo que marca también el escenario, claro, no solo político, sino económico, que tiene hoy la Argentina. Pero bueno, será una situación, yo estaba pensando, digo, ¿es posible que un ministro de Economía puede ser al mismo tiempo el candidato presidencial? Bueno, es difícil. Fernando Enrique Cardoso, creo que en Francia hubo una experiencia más o menos similar, no me acuerdo si era Sarkozy, que también era ministro de Economía y pasó al presidente.
pero ninguno agarró las papas como la Argentina, digamos, las papas calientes acá. Ninguno un doctorado. Claro, digamos. Ninguno un doctorado. Ninguno tuvo la Argentina en estas condiciones. Nadie, ni Sarkozy, ni Colores Melo tuvieron que encontrarse con 100% de inflación. Bueno, Enrique Cardoso, no Colores Melo, Enrique Cardoso. Yo no sé si van a tener... Pero bueno, es una experiencia que la Argentina hoy comienza a transitar. Gracias, Pablo. Nos vemos.